Reconozcamos que la supremacía de un país al entrar en guerra también debe considerar otro factor: el frente interno. Me refiero a ciertas condiciones subjetivas procedentes de los paradigmas en las distintas sociedades a los inicios del conflicto, pues la crisis desatada afloró un modo de pensar que jugó un rol catalizador de la mentalidad subyacente en los habitantes de cada país, manifestándose en diferentes grados de compromiso, involucramiento y, en última instancia, de incitación a la acción por parte de la civilidad, ¿no? Finalmente, abro comillas, finalmente, memoria, recuerdo, olvido, verdad, subjetividad, son todos conceptos que son importantes a la hora de trabajar el mundo de la historia, decía el profesor David Coronado Canales en su documento Sois vosotros valientes héroes, somos nosotros simples humanos, contando testimonio de los actores de la Guerra del Pacífico. Entonces, ¿cuál fue el caso del pensamiento de los pueblos? ¿Del modo de hacer las cosas y pensarlas que tuvieron chilenos, peruanos y bolivianos? Soy Fabián Berrío Villalón y hurgaremos más abajo de la superficie para dar un par de ideas en voz alta que nos hagan comprender un poco la sociología de estos tres países. Aunque objeto la existencia de una identidad nacional única del pueblo chileno en la etapa de la construcción republicana, que supone a todas las clases sociales, comillas, unidas en torno al Estado, pensando y sintiendo la nación y la patria del mismo modo, reconozco lo concluyente que fue la capacidad de esas clases dominantes para aglutinar a las mayorías en torno a su discurso reivindicatorio y nacionalista, gracias a cierta identificación de todos los sectores, tras ideas matrices de superioridad racial y social, mitificación del orden institucional versus el desorden administrativo y político de los países vecinos, y muy exacerbadamente, la difundida herencia guerrera recibida del insumiso pueblo mapuche. Decía el presidente Aníbal Pinto en una carta que le escribió a Rafael Sotomayor, ¿no? Estamos poseídos de la idea de que un soldado chileno puede levantar la cordillera de los Andes en la punta de la bayoneta. Y en el caso chileno hay un sencillo ejemplo, ¿eh? y que es además valiosísimo. Es el del soldado campesino Hipólito Gutiérrez. Soldado campesino que además con una forma peculiar y por supuesto debido a sus carencias educacionales o culturales, claramente, están escritos de una manera que hay que leerlo. Es apasionante leer su diario. Y él escribió antes de marchar al frente de batalla en septiembre de 1879, enrolado en el batallón Chillán, que en una parte del apasionante diario, digo ya y repito, y deben leerlo, ese diario de campaña que escribiera, relataba sus opiniones. Dice: no fuimos para Chillán a prestar nuestro servicio al gobierno con nuestro entero gusto para ir para el norte, a Lima, a defender nuestra patria hasta morir o vencer por nuestra bandera chilena. Bueno, este tipo de testimonio, la verdad, será transversal y múltiple, con muchos actores de diferentes capas sociales, no siendo menos elocuentes en otros de extracción más ligada a las clases altas, certificando, o sea, clase alta, clase baja, no había medias, certificando fuertes grados de homogeneidad discursiva y cultural, a lo cual se suma la ventaja del uso de un idioma único, el español, que facilitó la comunicación de los objetivos, la integración en la vida cotidiana del cuartel, la instrucción militar y las órdenes en el combate. Un solo detalle, lo diré rápido. Chile tenía una minoría, me atrevo a decir del orden del 30%, de gente que sabía leer y escribir. Muchos de aquellos que no sabían leer y escribir aprendieron a hacerlo en el cuartel. El idioma común significó un tremendo apoyo, la verdad, para las fuerzas chilenas. Por lo contrario,
en los países aliados, teniendo cierta similitud entre ellos, en particular dentro de los ambientes centralistas de las capitales, ¿no? Lima, La Paz, donde la guerra tuvo una relativa cercanía relacionada con los intereses políticos y económicos de las clases dirigentes, si bien lograron empapar de su discurso a un conjunto de sectores heterogéneos que se dispusieron a brindar su apoyo a las políticas del gobierno, el interior de la República no tuvo la misma respuesta. En Perú, por ejemplo, mientras Lima clamó por la guerra desde que supo de la ocupación chilena de Antofagasta y las pocas voces pidiendo prudencia y cautela fueron ahogadas en el entusiasmo, los habitantes de la sierra se mantuvieron ajenos hasta que la lucha llegó a sus territorios, reaccionando recién en el momento de la invasión chilena en el segundo trimestre de 1881. Es que la apatía del campesinado indígena era la resultante de la mala experiencia sufrida de haber sido fuente principal de reclutamiento para ejércitos de caudillos que los acostumbraron a ser objetos y víctimas de levas o enrolamientos obligados en guerras civiles con las que poco o nada de sus intereses estaban en juego, y a la que no les fue extraño el desvalijamiento de sus pocos recursos para la subsistencia de las tropas. Por tanto, los conceptos de nación y nacionalismo diferían radicalmente entre los habitantes del interior, en contraste a la de los usos y pensamientos de la sociedad urbana capitalina. Para el indígena, la patria era una sombra de la cual no participaban sino a través de guerrillas a favor de jefes comunales buscando protagonismo, con el cual negociaban algunas condiciones de existencia, discriminados y hasta despreciados por gamonales o caciques políticos. Eso hizo difícil la comprensión de los motivos de la guerra para el campesino indígena y otros grupos étnicos como negros y chinos, arrastrados a un conflicto internacional extraño, desarrollándose fuera de sus espacios comunitarios tradicionales. El oficial naval inglés Harry Brenton, adjunto al ejército peruano en la campaña de Lima de 1881, las fuerzas, es decir, los ejércitos, las fuerzas armadas extranjeras, sobre todo europeas, vinieron y colocaron oficiales para que siguieran el conflicto porque querían aprender de él. Este conflicto así de raro les resultaba. Pero en fin, hablaremos con ellos, ¿eh? Podemos hablar mucho. Háganme preguntas, además, si tienen con respecto a eso, colóquenla en la caja de comentarios. Pues bien, repito, Harry Brenton, el oficial naval inglés aquel que trabajó junto al ejército peruano en la campaña de Lima de 1881, remitirá un informe a sus superiores donde dirá que, aunque invariablemente el grito de ¡Viva el Perú! Lo diera el soldado peruano antes de atacar o de huir del enemigo, probablemente no es consciente de su significado y simplemente lo grita porque se le ha ordenado hacerlo. Muchos de ellos ignoraban totalmente la causa por la que peleaban. Imaginaban que era una revolución, siendo las partes contendoras respectivamente la del general Chili y el general Piérola. Mientras que por un oficial también he sido informado que muchos de los soldados han sido escuchados cuando expresaban que no iban a ser fusilados en beneficio de los blancos. Cierre comillas. A las dificultades para la integración contribuirán las diferencias idiomáticas, que se distinguirán por el empleo del quechua o la aymara, y en su mayoría por la total prescindencia del español, lo que tendrá serias repercusiones en la acción militar, particularmente durante la campaña de Lima, en la cual los oficiales sin dominio de esas lenguas se vieron impotentes para transmitir instrucciones, órdenes y directivas. No será diferente entre los cuadros y soldados del ejército boliviano, agravado por el hecho de verse envuelto en una guerra donde ni siquiera sus élites dominantes tenían conciencia de los intereses en pugna. La causa nacional despierta con la toma del puerto antofagastino, pues antes de eso, solo una porción ínfima de la alta sociedad, ligada al negocio salitrero desde la posición gubernamental, era la que comprendía los alcances del suceso en que se veía envuelta. El historiador boliviano Alcides Argueda, por cierto muy tradicional, autor de la historia general de su país, decía que, comillas,
Bolivia ignoraba el monto aproximado de su fortuna en el litoral y más se placía en aclarar su vida política a fuerza de guerras civiles que en dedicarse a explotar las riquezas de su suelo o en preparar los elementos que sabrían defenderlas en caso de una agresión. Pero aún suponiendo que las hubiera conocido, esas riquezas no interesaban a nadie en Bolivia. No interesaban absolutamente a los particulares porque contadas eran las gentes con fortuna. Y los que las conocían eran hombres políticos sin iniciativas en las empresas, indolentes para el esfuerzo creador, embriagados por una fraseología revolucionaria y únicamente seducidos por alcanzar el poder sin mira de alguna trascendencia. Cierre de comillas. Pues bueno, si en La Paz y algunas ciudades cabeceras del país hubo una reacción más o menos rápida y contundente al llamado gubernamental de declaración de guerra, en muchos departamentos administrativos primó el atávico regionalismo que opuso una resistencia natural al urgente reclamo patriótico hecho por el centralismo paceño. Ordinario en un país cuya disputa por el poder había estado históricamente protagonizada por caudillos locales en contraposición al gobierno de turno en la capital. Siempre peleaban contra la paz. No prevalecía una patria única, como no existía conciencia definida de nación en medio de las sempiternas reyertas de grupos regionales cuya meta ambicionada en una contradicción increíble y permanente era apoderarse del poder residente en La Paz. Escuchaban para eso. La élite boliviana no respondía a los cánones tradicionales entre las clases dominantes de sus vecinos Perú y Chile, sino a los devaneos e improvisaciones políticas que le permitieran disfrutar de los beneficios del erario fiscal, de manera que no tuvo un proyecto propio posterior al propugnado en la época del mariscal Santa Cruz y su más que interesante Confederación Perú-Boliviana. Me aburrí de decirlo, parece. De hecho, al terminar ese interesante proceso, el país solo vería luchas constantes en las que la carrera militar tenía sentido, pues culminaba en la presidencia de la República. La población indígena, mayoritaria pero ausente, toleraba las consecuencias de una especie de valoración de sus atributos que los caudillos y las élites, siempre necesitados de contingente militar, decían prodigarle con fascinación cercana a una condena, pues de ella se nutrían los ejércitos en pugna. Era el embrujo por la reconocida abnegación del soldado indígena, de su resignada docilidad y por la capacidad de soportar los sacrificios inclementes de largas caminatas, en lo habitual ayudados con el empleo de hojas de coca que masticaban con igual deleite que durante las fatigosas jornadas de laboreo en los cultivos altiplánicos, y la reconocida valentía en combate demostrada en muchísimas luchas civiles, tornándolos propensos a reclutamientos forzados, de los cuales también hizo empleo el ejército en los días de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, como reafirma el notable historiador, inevitable de leerse, Roberto Querejazu Calvo, en su indispensable libro Guano, Salitre, Sangre, Historia de la Guerra del Pacífico, cuando las ciudades acudieron con fervor cívico a rellenar los cupos de la fuerza militar, dice él, que los indios, comillas, marginados de la vida política, diezmados, hambrientos y enfermos de paludismo, ignoraron el drama internacional, cierre comillas. Y es que Bolivia seguía padeciendo a comienzos de 1879 los estragos de la sequía, la contagiosa peste palúdica acompañada de disentería y, en caravana mortal, las secuelas del hambre. Los dramas sociales y políticos del Perú y Bolivia se reflejarían ya no solo en el tema del idioma ajeno a aquel, el español, que era un problema extensivo entre las tropas, sino en las penosas condiciones de existencia de las aldeas y pueblos del interior. El soldado que partió a la guerra, pensando en su familia, obligado a desatender las penurias del hogar, con sueldos exiguos y diferidos, desertó tras cada derrota enfilando rumbo directo a la comunidad ancestral. El balance objetivo y subjetivo está descrito por el conocido historiador que ya hemos citado en más de un video, Jorge Basadre. Abro comillas. Si se sumaban los totales de la extensión geográfica y número de habitantes,
los países aliados Perú y Bolivia presentaban superioridad sobre Chile. Si se estudiaban, en cambio, factores menos visibles pero más influyentes, el cuadro ofrecía un aspecto distinto. Cierre comillas. Esta síntesis del escritor expone el punto diferenciador entre supremacía o superioridad y preparación estratégica. Pues, si puede deducirse que al estado objetivo de las capacidades nacionales le son necesarias y ventajosas determinadas competencias subjetivas, no se puede concluir ni deducir que dichas aptitudes estuvieran en equilibrio o fueran idóneas al declararse el conflicto. Mientras las ventajas del Perú y Bolivia unidos aparecen superiores en población, territorio y recursos como el salitre y el guano, o el número absoluto de contingentes militares enrolados o susceptibles de movilización, pero todo eso no estuvo en línea con los aprestos requeridos para las dimensiones de una guerra que excedió las capacidades y recursos objetivos de ambas naciones. Voy a tomar un punto relevante. Atención a esto porque es un punto de verdad relevante. Si un índice del desarrollo industrial incipiente, en aquellos tiempos todos los tres países tenían desarrollo industrial incipiente, naciente, algunos incluso un poco más bajo que eso. Bueno, pues si un índice del desarrollo industrial incipiente dice relación con el empleo del carbón en la producción, síntoma del uso extensivo del vapor en la maquinización fabril, el Perú lo importaba cuando Chile lo producía. Mi tesis es que este es un factor importante para indicar que el desarrollo de las fuerzas productivas en Chile estaba más acelerado, provocando un efecto multiplicador de elementos, algunos de los cuales mencioné en mis dos videos anteriores, y que seguramente con el tiempo seguiré abordando. El libro de apuntes, amigos míos, está abierto. Y como este tema es polémico, pueden decirme sus opiniones en la caja de comentarios. Háganle. Ahí veremos cómo vamos respondiendo poco a poco a todas esas inquietudes. Mi agradecimiento a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que gracias a ustedes se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.